regreso. Esta mañana conversamos con el maestro Luis Camilo Matos de León y estamos conversando sobre lo que tiene que ver con valores, ética. Estamos hablando un poco sobre la educación y la importancia de los valores en la educación, que es un tema que él trata en un libro que ha escrito en este tiempo de pandemia. Entonces, como nosotros habíamos mencionado, este tema es muy importante, pues nos permite reflexionar sobre todo lo que ha estado ocurriendo. Tenemos de regreso al maestro, al doctor Luis Camilo Matos de León, y Bien. esperemos, ahora sí tiene ya su audio conectado, y esperamos entonces que el maestro pueda conversar con nosotros sobre lo que tiene que ver con el olvido, porque él habla ese libro lo ha dividido en varios, en 4 segmentos que resultan ser bastante interesantes. Da mucha ganas de leerlo. Primero el pesar, luego está Añoranza. añoranza, y vamos a ver olvido y luego esperanza. Entonces, vamos a conversar, vamos hablando, usted hablaba antes de la añoranza que sentía y a qué se refería usted con la añoranza que sentía en todo esto, y parte de esa añoranza usted se refería cuando hablábamos de los valores a la estructuración de los currículum basado en valores y la ética y la moral y cívica que teníamos antes en nuestro currículum y que ayudaba al individuo a formar esa identidad de la que usted hablaba, tan importante dentro de nuestros valores. Así que, maestro, converse con nosotros sobre lo que tiene que ver, sobre lo que continúa y esta parte que tiene que ver con el olvido. Si usted quiere reforzar un poco la añoranza, como usted quiera. Bien. Bueno, yo he venido haciendo énfasis que el olvido de lo humano es lo que está deshumanizando la sociedad en que vivimos. Y por eso yo digo que hay que volver hacia las raíces de la interioridad del ser humano para rescatar lo humano de lo humano. Entonces, cuando hablo de rescatar lo humano de lo humano, estamos diciendo que hay que ir hacia la interioridad del ser humano, una educación del corazón, ¿verdad? Como dice Gandhi, una educación que no solamente enseñe al sujeto a ser un sujeto pensante, que una de las cosas que nosotros hacíamos énfasis, formar un ser humano crítico, eso es importante, pero también es tan importante formar un ser humano sensible, una educación del corazón para la interioridad y para la espiritualidad, que esto implica aprender a valorarse a sí mismo, valorar la naturaleza, el entorno natural, el entorno social en que vivimos y aprender a valorar a los demás. Entonces, por eso decía que hay que aprender a ser humano y volver a ese ser humano que daba sentido a estos valores tradicionales y que en cierta forma algunos de esos valores se han perdido, hay que rescatarlo y redimensionarlo, porque no podemos perder lo humano de lo humano, porque en cierta forma llegaríamos a ser cualquier cosa menos humano. Ok, entonces, cuando usted se refiere al olvido, se refiere a eso. Se refiere Sí. específicamente entonces, O, porque, ajá, es sí, que me quedo pensando en a qué se refiere usted con olvido, y es olvido de esos valores sí. Ese, tradicionales. el olvido del ser humano, o sea, hemos olvidado lo humano de lo humano, por eso que nos estamos deshumanizando. Entonces, olvidar lo humano, Y eso se manifiesta en nuestra sociedad. ¿Cómo usted lo ve eso manifestado en nuestra sociedad?
Bueno, en la forma de convivencia, en la forma de interrelacionarnos con los demás. Por ejemplo, el maltrato del ser humano a la naturaleza, cómo nosotros estamos haciendo de un planeta que los estamos destruyendo, la contaminación ambiental, la desaparición de algunos seres vivos, cómo el ser humano, siendo el ser más inteligente, se ha convertido en el depredador más peligroso de la vida, de la misma naturaleza, la convivencia con los demás, el respeto y valoración de los demás, cómo estamos viviendo en un mundo de oportunistas, en un mundo donde el valor de la persona ya no se tiene en cuenta el ser de la persona como ser, sino que lo más importante es el tener una sociedad competitiva por el poder, la riqueza, el dinero, y se olvida de la esencia del ser humano, sobre el servicio, el sentido de servicio, el sentido de responsabilidad social, el sentido de honestidad. Entonces, a esto me refiero, que esto es lo que hace humano a la persona, porque Fernando Sabater decía que se nace humano, pero hay que aprender a ser humano, pero esto se aprende a través de la incorporación de los principios, los valores, de cómo contagian a la humanidad para aprender a ser mejores personas. Entonces, esto tenemos que rescatarlo. No hemos olvidado la esencia de lo que somos como ser humano. Tenemos que rescatar esa interioridad de unidad de alma y cuerpo. No somos solo cuerpo, somos un ser espiritual. Entonces, tenemos que rescatar esa parte espiritual que da sentido de esperanza, de trascendencia al ser humano, que ahí entra en parte lo divino. Estamos viendo una sociedad prácticamente indolente ante lo divino, una sociedad que en cierta forma como que ante lo divino era como un sentido de respeto. Ahora ni esto. Tenemos ese sentido de respeto ante las creencias, ante la forma de pensar y creer. Bueno, todo esto implica parte del trabajo que tenemos que hacer con la humanidad. A esto me refiero del olvido de lo humano. Hay que volver a ese ser humano en integración de alma y cuerpo, integración de ser y espíritu, ¿verdad? Donde valoremos más la cultura del ser que la cultura del tener. Eso me parece muy interesante, maestro. Pero vamos a ver, piense y estas posiciones que tiene usted sobre este tema, que son tan importantes, eh, ¿cómo podríamos poner esto en práctica? Que la recomendación sería al Ministerio de Educación, la recomendación Correcto. sería al gobierno, porque como usted ha dicho, esto no consiste solo en que lo haga yo de forma personal, en que lo haga usted de forma personal. Esto consiste entonces en el establecimiento de políticas reales educativas, porque como usted dijo, la educación debe ser integral y debe ser responsabilidad de toda la comunidad, no solamente la responsabilidad de la escuela, ni de la casa, ni solamente la comunidad en sentido general, sino que tiene que ser, o sea, no hay una única institución que pueda llevar a cabo la educación integral de un individuo. Para que sea integral, tienen que integrarse, valga la redundancia, todas las instituciones que tienen que ver con ese individuo, su comunidad, su casa, su escuela, sus instituciones, otras instituciones educativas, tanto formales como informales. Entonces, esto suena como un poquito complicado. ¿Cómo usted entonces plantea que se puede lograr que ese ser humano vuelva a esa esencia de ser humano? Yo planteo que tenemos que redimensionar el plan educativo o la currícula dominicana en la formación de valores, porque yo siento que la forma en que estamos enseñando valores en el currículo dominicano, a veces yo lo veo de una forma un poco hasta demencial, y escúcheme el concepto. ¿Por qué? Porque nosotros enseñamos a los estudiantes a ser
competitivo de una manera tan agresiva que a veces nos olvidamos de ser solidarios. Por ejemplo, tenemos un currículo sumamente competitivo, que lo que estamos es enseñando al estudiante a ser el mejor sin importar los medios que se utilice para llegar a ese objetivo. Es decir, el principio de Maquiavelo, el fin justifica los medios. Y para usted ser un estudiante, por ejemplo, meritorio, si tiene que hacer actos inmorales de fijarse un examen hasta alterar una nota, el fin es ser meritorio. Entonces, creo que en este sentido tenemos que redimensionar la educación en valores en este mundo en cambio que está dando la educación, porque tenemos que revisar realmente el tipo de ser humano que queremos formar en esta sociedad, donde se están dando grandes cambios, donde el sentido de competencia, de ser el mejor, el sentido del poder, el sentido de ser reconocido, el sentido de la fama, el sentido de buscar el éxito, también que nos han enseñado un falso criterio de lo que es tener éxito en una sociedad degradante a nivel moral, que el éxito pensamos que es acumular riqueza o acumular una serie de bienes, por lo cual entendemos que las personas están realizadas. Entonces, esto hay que redimensionarlo desde la educación. ¿Por qué? Porque si la educación no encarna valores, entonces, ¿qué tipo de educación estamos enseñando? Si la educación no enseña una verdad sobre el ser humano, entonces, ¿qué sentido tendrá la educación? Entonces, hasta los mismos profesores, los mismos estudiantes tienen que entrar en un proceso de conversión y de redimensión sobre el sentido de lo que estamos enseñando y lo que estamos recibiendo. Porque, repito, no es solamente formar un sujeto pensante, también es formar un sujeto moral, un sujeto que tenga una personalidad moral íntegra, que pueda manejarse en una sociedad con tanta propuesta de, vamos a decir, negativa. Indecentes, ¿verdad? Exactamente. Uno tener la capacidad de la formación de la personalidad moral para rechazar esta propuesta que a veces hacen tambalear lo que son los criterios, los principios de ser persona. Entonces, para esto hay que formar. Esto no se lo pueden dejar a la familia. Tiene que haber un sistema coherente desde el sistema educativo nacional que encarne estos valores, pero no un sentido teórico, un sentido práctico. Y en ese sentido práctico tenemos que ver el valor importante de ser una persona íntegra, de ser una persona seria, de ser una persona con criterio, que en cierta forma tenemos que redimensionar el sentido del éxito, porque eso sería una persona exitosa que ha logrado a lo largo de su vida dejar un legado de seriedad, de pulcritud, de decencia, de honestidad, aún no teniendo suficiente riquezas económicas. A veces vinculamos solamente el éxito a la acumulación de profesiones o éxito a nivel de dinero o de riqueza. Y esto sería una dimensión, pero no la más importante del ser humano. La persona exitosa es aquel que ha logrado formar un legado de integridad y moral a lo largo de su vida y sirve como un referente para la presente y futuras generaciones. Y esto tenemos que redimensionarlo en la educación dominicana. Muy bien, maestro. Vamos a una pequeña pausa y última rapidito. Regresamos rapidito, Natanael, para que hagamos esta pausa bastante rápida. Y no se vayan, por favor, porque vamos a hablar de esperanzas.